Evangelio de Marcos me llevé 5 años. Imagínense, Mateo es más grande, pero esperamos en Dios, hermanos, que lo que estemos haciendo podamos recibir la palabra, practicarla y ponerla por obra. Amén. Mateo 5, 23 al 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, gracias en esta noche por la palabra, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de venir al culto también de oración y de enseñanza bíblica, Padre. Yo te pido, Padre mío, que en este culto, Señor, seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que se dan cita para venir, Señor mío, a tener comunión contigo, Padre, y también, Señor, para recibir la palabra. Pero también te pido por aquellos hermanos que están en casa, Señor, algunos quizás están enfermos, Padre, te pido que tú seas sanándolos. Quizás haya gente, Padre, en esta tarde escuchando la palabra, que se encuentra también en una situación difícil, Padre mío, y te pido, Padre, que en esta noche seas tú ministrando su corazón y que le des la fortaleza para continuar, Señor mío, con aquella fidelidad para contigo y a tu palabra, Padre. Señor, así pues te pido la gracia y la sabiduría, Señor, en este estudio bíblico, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, tome su asiento. Vamos a entrar, hermanos, a este estudio bíblico. Vamos a continuar con la parte número 3. Las características de la perfección cristiana. Y sabemos, hermanos, que no somos perfectos. Sabemos que somos humanos. Sabemos, hermanos, que a veces fallamos, que a veces erramos. Pero el propósito en la palabra o en las enseñanzas es para ir, hermanos, agarrando perfección día con día, hermanos. Ir creciendo también en lo espiritual. Y no únicamente crecer, sino también florecer y dar fruto. Porque esto es lo que el Señor pide en la palabra, hermanos, que nosotros demos fruto, mucho fruto, y lo dice, y más fruto. Ese es el plan de Dios. Así que, hermano, la iglesia, el Señor espera de que su congregación cada día estemos avanzando hacia adelante. Y hoy continúo, hermanos, con este tema, las características de la perfección cristiana. Parte número 3, mencionaba que el Sermón del Monte, hermanos, trata con principios y no con reglas. Es muy importante esto, hermano, porque muchas de las veces no nos gustan los principios. A veces únicamente tomamos reglamentos que nosotros mismos vamos poniendo, hermano. Y, por ejemplo, cada cual, hermanos, tratamos de servirle a Dios a nuestra manera, pero nos encontramos en la Biblia que no es a nuestra manera, que es a la manera del Señor, que a nuestra manera está equivocada, que nuestros reglamentos están equivocados. Por ejemplo, hay mucha gente, hermano, que puede decir de la semana, hay 4 cultos en la semana y de los 4 cultos voy a ir nomás a uno. O puede decir, el mes tiene 4 o 5 semanas, de las 4 o 5 semanas, nomás una semana voy a ir al servicio. Bien, gracias a Dios, hermano, que el dador de la vida, que es Dios, Él es, hermanos, el que tiene la vida abundante. Porque si Dios viviera, hermanos, de nuestra manera de servirle a Dios, hermano, ya se nos hubiera muerto. ¿Me entendió? Pero no es así. Porque de todas maneras, hermanos, si la gente le quiere servir a Dios, Dios va a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida. Entonces, el propósito en las enseñanzas, hermanos, es de que vayamos creciendo cada día. Que vayamos madurando cada día.
que no nos estanquemos, hermanos, sino que avancemos. Entonces, hermanos, déjeme decirle algo en esta noche, hermanos, que para el resentimiento o para el Señor, el resentimiento es como un crimen. Y todavía no salimos del punto, estamos hablando sobre el enojo, hermanos. Y también otra de las cosas, el lenguaje también insultante es como un homicidio, según estos versículos bíblicos. Y si hay gente que probablemente, hermanos, les sea muy fácil soltar palabras hirientes, que no conocen el Evangelio de Mateo, no conocen lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, no conocen esta palabra, y si la conocen quizás más pase por encima. El propósito del Señor es que cuidemos también nuestra boca, que cuidemos nuestro corazón, que no guardemos resentimientos tampoco. ¿Saben una de las cosas, hermanos? Aunque las cortes humanas no juzgan el enojo y ni tampoco los insultos, por muy graves que sean, Dios los considera, hermanos, pecados tan graves como el homicidio, y el resultado viene siendo el juicio al final. Ahora, hay una porción que ya estudiamos donde habla del infierno de fuego para aquellas personas que a veces le dicen al hermano o a la hermana raca, o lo mencionamos en otras palabras porque así lo dice también la palabra, el que le dice a su hermano idiota, es digno del infierno de fuego. ¿Y sabe qué es lo que tipifica la palabra infierno de fuego? Tipifica también, hermanos, el lago de fuego, porque de ahí viene esa palabra. Entonces no es únicamente infierno, sino parte también del lago de fuego. Ahora déjeme mencionar estas cosas, hermanos, en cuanto al propósito de la enseñanza que hemos abordado con este tema. Y ya hablamos sobre el primer punto, que viene siendo, o sea, la primera característica, ser pacíficos. Y todavía no salimos, hermanos, de esa característica. El estudio que tenemos, ya vamos con 3 semanas con ella. Y voy a continuar el día de hoy con ese estudio también. Entonces no sé si puede hacer notas, si trae lápiz o papel, o si no trae lápiz o papel, pida uno para que se le dé, para que haga apuntes. Es muy importante, hermano, la enseñanza bíblica. Créame que tarde o temprano vamos a necesitar del consejo de la palabra del Señor para mejorar. ¿Qué hacer en cuanto a ese problema que a veces tenemos, que somos muy buenos para insultar a las personas? ¿Le agrada a Dios? No, hermano, a Dios no le agrada el que usted y yo a veces insultemos a las demás personas. No es el plan de Dios. Entonces, hermanos, voy a leer nuevamente la porción bíblica a la que vamos a entrar ahora, que es del 23 al 24. Mateo 5, 23, 24 dice la palabra: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, vamos a tocar el punto sobre, cuando hablamos de la ofrenda y el problema que hay, ¿cuál es la respuesta al enojo? Y le voy a hacer la pregunta a usted: ¿qué respuesta tuviera usted en cuanto al enojo? ¿Qué hacer para que aquello cambiara? ¿Qué pudiéramos hacer? Es una pregunta. He mirado muchos anuncios en las redes sociales que dicen: perdono, no porque te lo merezcas, oiga bien, sino porque merezco estar en paz yo, mi persona. Y déjeme decirle, es un gran equívoco. Ese es el mundo. Y lamentablemente muchas veces nosotros los cristianos estamos bombardeando con esos tipos de enseñanza o de mensaje que le estamos enviando al mundo. No es así, hermano. Perdonamos porque el Señor nos enseñó a perdonar, que es la gran diferencia, y el mundo tiene que saber esto.
no es tanto porque merezca la persona estar en paz, porque la verdad, sé que cuando predicó el hermano Damián el domingo mencionó un punto, no es que merezcamos, porque si nosotros creemos que merezcamos, usted y yo sabemos exactamente qué es lo que merecemos por causa del pecado. Y no hay necesidad de volverlo a reiterar aquello que mencionó nuestro hermano, y lo he mencionado en otras ocasiones también yo. Pero déjeme decirle, hermano, no es que nosotros merezcamos aquello, sino que aun cuando Cristo murió en el Calvario, murió con el propósito de perdonar nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta al enojo? ¿Cuál es la respuesta entonces, hermanos, a ello? ¿Sabe cuál es? La reconciliación. Aunque haya mucha gente que no se deja que se reconcilien, hay mucha gente que no se deja amar tampoco, pero ese no es el punto de tomarlo aquello como, ¿cómo le podría decir, hermano? Como una caparazón para no hacer lo que Dios pide en la palabra. No es que si usted se siente satisfecho lo va a hacer, y si no se siente satisfecho no lo hace. No, Dios no deja opción en la palabra. No es si le gusta lo hace y si no le gusta no lo hace. No, Dios pide que lo hagamos. Amén. Entonces, hermanos, ojalá haya apuntado, la respuesta al enojo es la reconciliación. Dos cosas sorprendentes, hermanos, respecto al enojo. Primero, la urgencia de la reconciliación. Es urgente, porque no sabemos, hermanos, si tengamos que partir el día de mañana. Y es necesario, hermanos, estar bien. Ahora, permítame mencionarle esto, hermano, sobre el versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, la reconciliación, mis hermanos, siempre tiene que preceder a la adoración. Porque cuando habla de altar también habla de adoración. No es únicamente ofrenda, sino también el altar. Y aquí también está hablando cuando usted y yo venimos a adorar a Dios. Vuelvo a mencionar lo importante aquí de lo que viene siendo de que la reconciliación siempre precede a la adoración. Incluso, hermanos, cuando estamos entrando a la iglesia para adorar, si hay un problema con alguno o con algún hermano, debemos de dejar la adoración e ir a nuestro hermano y reconciliarnos primero con él. Wow. ¿Sabe qué? Pocas veces me ha tocado mirar en los 27 años que haya alguna persona que dentro de la misma congregación tenga algún problema, un enojo con alguien que discutió, que hubo un resentimiento y que se levanta de la banca y va y lo abraza y le pide perdón. Son pocas las personas que lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermanos, el egoísmo es más grande que el amor. O a veces también el odio es más grande que el amor que hay en nuestros corazones. Para poderlo hacer, hermanos, se necesita tener el amor del Señor en nuestras vidas. Ir y pedir perdón a aquella persona. No es fácil pedir perdón. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque toca el área del ego. Porque nos pega donde nos duele. Porque no nos gusta, hermanos, humillarnos hacia los demás. Ahora, si yo le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes son buenos para pedir perdón cuando cometen errores? 2, 3, 4, 5 y los demás. Mire, hay personas que todavía dicen, yo no puedo pedir perdón. O no me va a ver a mí pidiendo perdón. Porque a veces creen que lo que ellos hacen está correcto. Que nunca cometen errores, que nunca, ¿cómo le puedo decir? Que nunca ofenden. Que son gente que creen que lo que dicen, hermanos, es la razón siempre. Y la verdad le voy a decir, no siempre tenemos la razón.
No siempre tenemos la razón. Entonces, es muy importante entonces, hermanos, el reconciliarnos con nuestros hermanos. Amén. La Biblia nos lo enseña. Esto es lo que está enseñando la palabra. No puedo sacar otra enseñanza de este versículo o sacarlo de contexto. Porque muchas de las veces, hermanos, nos gusta traer una predicación que agrade a la gente, una predicación que la gente se sienta satisfecha, que saque aplausos, oiga bien, que la gente diga gloria a Dios. Pero hermano, cuando la palabra llega directa al corazón y que hermano, la palabra de Dios es como espada de dos filos, hermano, que corta, desecha lo malo. ¿Cuál es el propósito? De llegar a lo profundo del corazón, donde el corazón se convierte, hermanos, en el fondo de los sentimientos. Ahí es donde se guarda todas las cosas, hermano. Entonces, hermanos, hay varias razones por las que la reconciliación es muy importante, hermanos. Primero, la reconciliación, hermanos, es uno de los principales propósitos de la adoración. ¿Por qué? Porque para poder venir a traer una adoración a Dios, hermanos, hay que estar bien con la demás gente, para que usted y yo podamos adorar a Dios con libertad. Porque una persona que tiene problemas, hermano, aquel problema que hay en la vida no le deja adorar a Dios con la libertad que debería de hacerlo. No sé si haya apuntado, lo vuelvo a mencionar, la reconciliación es uno de los principales propósitos de la adoración. Ahora, una persona que adora, mis hermanos, para buscar reconciliación y compañerismo con Dios y su pueblo. Ese es el plan también, no es únicamente. Ahora, cuando estamos adorando a Dios en el altar, hermanos, Dios comienza a tratar con nosotros. O cuando usted está orando también, Dios comienza a ministrarnos, hermano. Y es la forma en que Dios obra, hermanos, para poder sacar aquello que está mal y para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas. Por eso Dios, hermanos, aquí en la palabra no acepta la adoración de una persona que siente malicia hacia Dios o hacia el prójimo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Para adorar a Dios, hermanos, el corazón tiene que estar también limpio ante la presencia del Señor. Ahora, la falta de perdón hacia una persona significa también, hermanos, falta de perdón de parte de Dios. Pero ¿cómo me está diciendo tal cosa, hermano? ¿Acaso la persona es Dios? No, pero es un mandamiento de parte del Señor, de que nosotros, hermanos, perdonemos a los que nos ofenden. Si no perdonamos, la Biblia dice que tampoco Él nos perdonará a nosotros. De ahí sale el punto importante, hermano, de que la falta del perdón hacia una persona significa también falta de perdón de parte de Dios. Para aquellos que muy a menudo dicen, hermano, yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Quiere que le diga algo? Yo no encuentro esto en la Biblia. No. La Biblia dice que si podemos estar bien, tener paz para con todos los hombres, lo hagamos. Que va a haber gente, hermano, que se va a encontrar que no le gusta tener paz con usted. Eso es problema de él ya. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Vaya usted a Mateo capítulo 6, versículo 12. Traiga su Biblia, hermano, siempre al culto, porque el miércoles es estudio bíblico. Dice la palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto le dijeron los discípulos al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y mire cómo lo enseñó el Señor a orar a sus discípulos. Le dijo: cuando estéis orando, y luego ahí comienza, y de que nosotros podemos decir: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Yo creo que esa palabra, hermanos, retumba en nuestros corazones, hermano, cuando no lo hacemos.
y que llegamos allí, podemos sentirnos que estamos fallando si es que no hayamos perdonado a un hermano, porque hay gente, hermano, que no le gusta perdonar. Huye. Trata de escaparse del hermano cuando el hermano o la hermana o la hermana o el hermano le está buscando para arreglar cuentas. Trata de escaparse. No quiere ya nada con él. Déjeme decirle, el mal se lo está haciendo a sí mismo. Ahora, hablando de esto, hermanos, no estar bien con otra persona significa no estar bien tampoco con Dios. Está fuerte esta enseñanza, hermanos. No estar bien con otra persona significa no estar bien con Dios tampoco. Y créame, hermano, que cuando el Señor nos ministra en esa área, a veces tratamos, hermano, de escabullirnos por otro lado. Pero hay ocasiones que llega el momento en que Dios lo agarra a uno y le dice, haz lo que te digo. A mí me ha tocado hacerlo, hermanos. Y a veces sacamos el punto, Señor, pero ¿qué si no quiere? Ese es su problema, me dijo el Señor en cierta ocasión. Tú haz lo que te ordeno y eso es todo. Y es todo lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y no le saquemos vuelta, hermano. Porque a veces la carne, hermanos, perdón lo que voy a mencionar, es astuta. La carne, hermanos, no le gusta que la humillen. La carne no le gusta, hermanos, que alguien le desprecie. Pero déjeme decirle, hermano, que lo que tenemos que hacer nosotros es exaltar a Jesús en nuestras vidas. ¿Sabe? Aun cuando Cristo moría en el Calvario, hermanos, Él le dijo a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él fue el que nos enseñó y nos enseña la palabra, el que nosotros podamos también perdonar a los demás o a pedir perdón cuando hemos ofendido. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién está casado? Levante la mano. Bájela ahora sí. Le voy a hacer la pregunta como marido. ¿Usted cuando ha ofendido a su esposa le ha pedido perdón? O viceversa. ¿Usted como esposa cuando ha ofendido a su esposo le ha pedido perdón? Y déjame decir, hermanos, hay cuentas tan, ¿cómo le puedo decir?, de antaño, donde alguien ofendió uno al otro hace años y nunca se pidieron perdón. Y cuando nuevamente, hermanos, comienza otro pleito, resulta el pasado. Ahora, es muy importante, hermano, no es que cuando uno como hombre pida perdón no quiere decir que nosotros cuando nos humillamos le estamos diciendo a la persona, tú eres más grande que yo, o no. Hay que hacer lo que el Señor dice para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Mira, hermano, si nosotros obedeciéramos la palabra, otra cosa fueran los hogares. Los hogares marcharían de diferente manera. Vaya usted a 1 Juan capítulo 4 versículo 20 al 21. Vuelvo a mencionarle el punto, no estar bien con otra persona significa no estar bien con Dios. 1 Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Verso 21. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero hay algo que le voy a mencionar esta noche. Lo que dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 15, nuevamente ese versículo que lo mencioné al principio. Mire lo que dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida.
Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Primera de Juan, hermanos, es muy clara. Juan, cuando escribió esas cartas, hermano, habla del amor del Señor, pero también habla del amor al prójimo, del amor al hermano. Y yo creo que si algunos de nosotros queremos saber cómo estamos con Dios, es importante que leamos las cartas de Primera de Juan. Esa carta que la podamos mirar y que podamos nosotros mismos dejar que la palabra trate con nosotros. Si usted quiere saber cómo está con Dios, ahí está, 1 Juan. Para que veamos tanto del capítulo 1 hasta el capítulo 5, hermano, cómo estamos con Dios. Es todo lo que trata Juan allí, hermano. Entonces, hermanos, no estar bien con una persona significa que no estamos bien con Dios. Para que no dejemos, hermanos, que el enemigo nos engañe y que a veces nos haga sentir las víctimas y que la gente es que no nos quiere. Es que le caigo mal. Hermano, eso no interesa. Lo importante es que usted y yo, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Ahora, una persona sencillamente no puede esperar estar bien con Dios si no está bien con su hermano. Lo vuelvo a mencionar. Está muy claro, hermanos. Sinceramente le voy a decir, hermano, Jesucristo nunca le rodeó a nadie. Ni a los fariseos, hermanos, que conocían la ley. Él les habló directamente a ellos. La iglesia, también el Señor nos habla directamente a nosotros, hermanos. Por eso es importante que una iglesia cristiana o alguien que se congrega en una iglesia se asegure de que esa iglesia tenga estudios bíblicos y que vayan conforme a la palabra. No se trata, hermanos, sinceramente no es iglesia el que donde usted vaya lo hagan sentir siempre bien, hermano, y que nunca le hablen de la palabra, que nunca le hablen de la Biblia y que únicamente le digan, hermano, usted traiga las finanzas aquí, hermano, y Dios lo va a bendecir. No, hermano, no. Aquí la importancia es que la palabra reine en nuestros corazones, hermano. Que la palabra pueda llegar a lo profundo de nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida en santidad ante la presencia de Dios. Porque sabemos claramente que la Biblia dice que sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor. Hay mucha gente que le quiere quitar hoy en día, hermano, y hacerlo sentir bien siempre, dar una palmeadita en la espalda. No, hermano. Si no amamos a los hermanos, no estamos bien con Dios. Esto duele. Y la verdad le voy a decir, hermano, hay porciones bíblicas que son preciosísimas, hermano. Pero hay porciones bíblicas, hermano, que llega al alma y que nos hace sentir mal porque hay algo mal dentro de nosotros. Pero no por ello no deja de ser palabra de Dios, es palabra de Dios, hermano. Vuelvo a mencionar lo que he mencionado en otras ocasiones. Lamentablemente hay mucha gente que busca los lugares únicamente donde ven que lo pueden tratar bien, allí se siente bien. Pero si le hablan algo en contra de pecado, huye de aquel lugar y va a buscar otro lugar donde no le hable nada en contra del pecado. Hay de nosotros los ministros, hermanos, que a veces únicamente enseñamos para mantener a la gente tranquila, feliz de la vida, que no se ofenda. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ofenderlo, pero si es la palabra de Dios la que nos está hablando directamente, tenemos que sacar toda raíz de maldad de nuestros corazones, hermano. Estar bien con nuestros hermanos para poder estar bien con Dios. La palabra del Señor, hermano, no es para que nosotros escojamos lo que nos gusta, hermano. Porque no es como una tienda que cuando usted va al mercado usted compra lo que quiere. No todo lo que se vende en la tienda le gusta a usted, ¿cierto o no? A uno les puede gustar, hermanos, el frijol. A otros no, a otros les gusta la sopa. A otros quizás no le gusta esa sopa que se vende para que usted la prepare. Va y compra mejor la sopa maruchana. Pero vaya, agarra lo que quiere. En la iglesia
la verdad no es que hay que venir a agarrar lo que queramos. Dios quiere que nosotros, hermanos, toda la palabra la amemos, la vivamos, la practiquemos. Este es el propósito de Dios, hermano. Por eso vuelvo a reiterar, hermano, es muy importante que las iglesias cristianas tengamos estudios bíblicos para saber en qué estamos creyendo. Amén. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mire qué claro es el Señor. Y no le saca vueltas, hermano. No le saca vueltas. Llega directamente al corazón. Ya tuvimos un estudio respecto a esto, sobre el que cuando nosotros no perdonamos, de que Dios no nos perdona tampoco. Ahora, déjeme mencionarle algo. Aquella persona que ya ha sido perdonada por el Señor, no le estoy diciendo, hermano, de que por algún problema que haya allí que no lo haya resuelto, que quiera decir que usted ya no tiene vida eterna. Cuando hablamos de este tipo, hermano, del perdón, y que cuando usted no perdona a su hermano, Dios tampoco le perdona, los que salimos perdiendo somos nosotros, las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Es muy importante, hermanos, el analizar bien la palabra para no ir a cometer un error en las enseñanzas bíblicas. Ahora, para el Señor, hermanos, el resentimiento del ser humano es como un crimen. Y lo vuelvo a mencionar, y el lenguaje insultante, hermanos, es como un homicidio. Voy a hacerle la pregunta ahora, hermano. ¿Cuántos de ustedes son buenos para insultar? Están pensando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se hayan encontrado con alguien que es muy bueno para insultar. O buena para insultar. Yo me tocó escuchar a un hombre que dijo: yo por mis hijas, dijo, me voy al infierno. Se lo dijo a un yerno. ¿Qué piensa usted? ¿Sería correcto? No. Es como ponerle alas a los hijos para que vuelen. Mi madre tenía un dicho. Ella decía: Dios en su sabiduría no le dio alas a los alacranes porque volando pican. Y tenemos que cuidar, hermanos, ese tipo de lenguaje cuando a veces sale de nuestras bocas, mayormente cuando alguien le ofende un hijo a usted en su presencia, hermano. Yo no sé cuántos ustedes han dicho: a mí no me le va a insultar a mi junior. Hay gente que pues yo por junior me muero. ¿Sabe lo que le está diciendo ese tipo de persona? Yo por mi hijo me mato. Y le digo algo: es un grave error. Ese es un insulto. O, ejemplo, hay personas cuando alguien le dice algo no se quedan callados. ¿No le ha pasado a usted esto? Obviamente cuando pasa por la calle, por ahí un loco hermano que abre la ventanilla y comienza a insultarlo, y luego de repente a usted se le sube el apellido también y lo comienza a seguir, y le dice: hermano, píquele ahí al volante para que pite, hermano. Y oígame, hermano, y déjeme decirle algo, hermanos. Creo yo de que si somos ese tipo de personas nos falta mucho todavía. Ahora, si en el hogar también, voy a ir ahora al asunto de la casa. Hay hombres y mujeres, hermanos, que sufren insultos. ¿Sabe usted, hermano, que hay palabras que duelen más que un golpe?
Hay gente muy lastimada, hermano, en su interior por una simple palabra que dio, que insultó completamente. Tenemos que cuidar, hermanos, el lenguaje con el que hablamos nosotros. Del mundo se espera, porque no conoce a Dios. Pero de usted y yo no se espera esto, porque usted y yo conocemos a Dios a través de la palabra. Creo yo que con este tipo de estudios tiene que haber cambios en los hogares. Si ha habido gente que es buena para insultar en la casa porque se le quemaron los frijoles, hermano. Hay gente, hermano, que se atreve a coger el plato de comida y lo avienta por toda la mesa, hermano, como si fuera una ficha. ¿Sabe qué es una ficha, verdad? La tapadera de las botellas, y la tira y sale el plato botando como balón, hermanos. Si es de peltre, pero si es de cerámica se quebra. Hermano, ese es un insulto. O gente que dice: ¿qué tortillas tan malas hiciste? No está insultando a la tortilla, está insultando al hacedor de la tortilla. Y ahí voy a un punto. Porque hay ocasiones también que nosotros, hermano, cometemos errores, insultamos a Dios también, cuando decimos: qué hermano tan feo está este. No está insultando al hermano feo, está insultando al hacedor del hermano. ¿Quién es el hacedor del hermano? Dios. Hermanos, la lengua, si la dejamos, hermanos, se convierte en un problema enorme en nuestras vidas. Creo que es tiempo de analizarnos a la luz de la palabra. ¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo bien? ¿O estamos viviendo quizás como la gente que no conoce al Señor? Ahora, los sentimientos, hermanos, o los sentimientos malos hacia otra persona estorban a la adoración. La adoración, hermanos, carece de sentido a menos que una persona esté bien con su hermano. ¿Sí se escuchó, verdad? A menos que una persona esté bien con su hermano. La reconciliación, mis hermanos, siempre tiene que preceder a la adoración. O sea, antes de la adoración hay que meditar y ver con quién estamos mal y arreglar cuentas. Otra de ellas, la adoración es tiempo, hermanos, en que la persona reflexiona y examina su propio corazón para ver si en él hay algo, hermanos, de perversidad, y que Dios tiene que limpiar nuestra vida. Ahora vayamos a una palabra bíblica que está en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Porque es esencial el que usted y yo, hermanos, nos examinemos para ver si no hay pensamiento malo hacia otra persona. Dice la palabra en el Salmo 39, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Algunas personas puedan llegar, hermanos, a la conclusión de no adorar o de no ir a la adoración porque tienen algo contra los hermanos. Y surge el punto que dices que no soy hipócrita. ¿Nunca escucháis? No soy hipócrita. Pero no se trata de llegar al punto de ser hipócrita, sino ¿qué es la solución para arreglar el enojo? ¿Qué tenemos que hacer? Es la reconciliación de parte del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, aquí es muy claro con el mensaje en su palabra: reconcíliate luego, entonces ven y presenta tu ofrenda o adoración al Señor. En otras palabras, arréglate con tu hermano y vayan a adorar.
puesto que un pecado, hermanos, sumado a otro, es completamente muy peligroso. Y esto, hermanos, causará doble juicio en la persona, porque mientras esto no se haga, estamos completamente indispuestos para tener comunión con Dios. Cristo, hermanos, es el pleno ejemplo de la reconciliación. ¿Cómo? ¿Sabe usted que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Vea usted 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra del Señor, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí en Colosenses, hermano, capítulo 1, versículo 20 al 22 dice la palabra, y por medio de el reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en la tierra, en los cielos, como las que están en la tierra, en Él. Así que, hermanos, el mismo Jesucristo que pagó el precio de nuestra reconciliación, o sea, la paga del pecado, que la verdad demandaba, hermanos, la vindicación. Cuando hablamos de vindicación, demandaba venganza de la justicia divina para poder mantener su santidad. Así que, hermanos, desde entonces puede tomar la mano del pecador arrepentido y ponerla, hermanos, en la del Dios de santidad y de amor con toda justicia, porque hubo uno que vino a reconciliar al hombre para con Dios, y este es Jesucristo. Entonces Dios quiere que la iglesia en sí misma, hermano, cuando hay problemas haya reconciliación. Para aquellos hermanos, matrimonios que dejan las cosas ahí para después, de que llega el día que se tiene que ir el marido a trabajar, o al día siguiente no le manda lonche, se va sin nada, llega al trabajo, es la hora de comer, la gente lo mira y le dice, ¿qué pasó con su lonche? No, es que ahora ando en ayunas, ando ayunando. Pero no es cierto. O no tuve tiempo, no pude parar a comprar nada. O mi esposa, la excusa ahí dice, mi esposa no tuvo tiempo, hermano. Y la verdad hay ocasiones que probablemente la esposa, como está enojada, que se lleve una rebanadita de aire. Creo que este tipo de enseñanzas, hermanos, hace falta en la iglesia para arreglar lo que esté torcido, para arreglar los problemas y que haya reconciliación en Cristo Jesús. Que se pueda sentir la verdadera paz del Señor. Y cuando usted y yo vengamos a adorar a Dios, que lo podamos adorar con toda la libertad. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, a través de su enseñanza. Aquí termino esta noche, hermanos. Continúo después, con el favor del Señor, la próxima semana. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que usted sea muy bendecido a través de esta palabra.